Queridos hermanos, estamos celebrando el día más santo de la historia, porque es el día en que Jesús cumplió con lo que el Padre le había pedido. Todo está cumplido, dice Jesús en la Pasión según San Juan. Para esto he venido. Lo acompañamos desde el inicio de la Cuaresma, en su retiro espiritual en el desierto, donde el demonio quiere poner a prueba su misión. Lo acompañamos después de la última cena al Getsemaní, donde nuevamente él reafirma su vocación de Mesías. Padre, si es posible que pase de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y Cristo finalmente entrega su vida por nosotros con una total entrega de amor y donación a Dios y a cada uno de nosotros. Y por eso, en este día santo, que la misma palabra de Dios nos muestra que la redención de Cristo tiene un alcance cósmico. Si juntamos los 4 relatos de los evangelios, vemos el eclipse, vemos que la tierra tiembla, vemos que hay oscuridad, que hay lluvia, todos los fenómenos, es un día cósmico. Por eso también, de una manera muy clara, la Iglesia desde siglos entendió que hoy no tiene que celebrar la Eucaristía. Tradicionalmente es el único día en la Iglesia Católica donde no se celebra la Eucaristía, sino que tiene esta acción litúrgica de la pasión de Cristo el protagonismo. Antiguamente, antes de la reforma litúrgica, parecía una misa sin consagración. Ahora, con la reforma litúrgica, si bien hemos conservado los mismos textos, tanto del ritual como del leccionario, sin embargo, uno nota evidentemente que no es una celebración de la misa, aunque tenemos los grandes momentos, ¿no? La meditación de la palabra, la oración de los fieles, la adoración de la cruz, que es el misterio de la consagración. Misteriosamente, cuando asistimos a la misa, participamos de la muerte y de la resurrección de Jesús y la comunión, porque toda la vida de Jesús, la encarnación, está para que nosotros volvamos a la amistad con Dios, para que vivamos plenamente en la comunión con Él. La liturgia de estos días, sobre todo los días que leemos la Pasión, la Vigilia Pascual, que son ceremonias por sí mismas largas, nos dicen a los sacerdotes, a los que estamos a cargo de la celebración, que hagamos una homilía breve. A veces le hacemos caso, a veces no hacemos tanto caso. Sobre todo que el concilio ha pedido que en bien de la solemnidad de las ceremonias tratemos de unificar, pero a veces también en el territorio parroquial, aunque no sea muy largo, si nosotros hacemos una sola celebración, no dejamos que mucha gente participe. Entonces, la mayor parte de las veces, los párrocos optamos por unificar la vigilia pascual y a veces dejar que se repitan las otras celebraciones. Y ayer, por ejemplo, en la misa de la Cena del Señor, en la capilla, hice una homilía bastante larga. Los de acá se salvaron porque estaba cansado. Y hoy en San Expedito hice una celebración relativamente normal. Pero no quisiera dejar pasar este día sin comentar 3 aspectos de la Pasión de San Juan que parece nos ayudan a entender el misterio más profundo que estamos celebrando en la Pasión de Jesús. El primero es esto típico de San Juan, que nos dice que echaron a suerte la ropa de Jesús. Era tradición de los romanos, cuando ellos ajusticiaban a un hombre, que el pelotón que lo había hecho se quedase con la ropa. Pero acá Juan mezcla esta tradición romana con un pasaje de un salmo, donde dice: se repartieron mi ropa y echaron a suerte mi túnica. Flavio Josefo nos cuenta que era costumbre en la época de Jesús que la túnica del sumo sacerdote fuera hecho con un hilo continuo, con un solo tejido, no en partes, no que hacían las mangas por un lado y la unían, sino que era todo un mismo hilo que hacía una túnica inconsútil, sin costuras. En eso vemos 2 signos muy fuertes, que Jesucristo es el sumo sacerdote y que Jesucristo a la vez es la víctima, porque Juan nos deja claro que era el día de la parasheve,
antiguamente, en el antiguo misal, se le llamaba a la misa de la parasheve, de la preparación de la Pascua, es decir, que era como una misa, pero sin consagración, como les dije antes. Y Jesús, según el relato de Juan, muere a la hora nona, a las 3 de la tarde, que entre las 3 de la tarde y las 5 de la tarde, más o menos, en el templo de Jerusalén, se mataban todos los corderitos que iban a ser usados para la comida pascual, porque en ese año que murió Jesús, la Pascua habría caído entonces el día viernes, que en el calendario lunar de los judíos era el 14 del mes de Nisán. Y entonces Cristo también, desde un punto de vista teológico, muere a la hora que morían los corderitos en el templo, como el verdadero y único cordero pascual, como nos recuerda la carta de los Hebreos, que un fragmento hemos tenido como segunda lectura. Jesús no necesita multiplicar su sacrificio, porque Él es el verdadero cordero que realmente quita el pecado del mundo. Él es la víctima y Él es quien ofrece la víctima, el sumo sacerdote. Y los padres vieron en esa túnica de Jesús sin costura la unidad de la Iglesia. En el Evangelio de Juan, en la oración sacerdotal del capítulo 15, Jesús reza por la unidad de la Iglesia, que todos sean uno, sabiendo la realidad que nosotros tenemos en nuestra vida, que somos pecadores y fragmentarios. Podríamos introducir acá un dicho popular: la cabra tira al monte. Jesús tiene cabras y tiene ovejas. Y entonces Jesús dice también en esa oración sacerdotal que tiene otras ovejas que son de otro corral, pero habrá un solo rebaño y un solo pastor. Entonces también los padres ven en esa túnica inconsútil que Cristo también muere por la unidad del rebaño. Cristo ejerce el sumo sacerdocio en la cruz. Eso es un aviso grave para los que somos sacerdotes, que el verdadero sacerdocio se ejerce en la cruz. Y Cristo muere en la cruz por la unidad de todos nosotros. Por eso, queridos hermanos, no hay pecado más grave que la desunión. Y el pecado, en definitiva, es una desunión que se produce en nuestro interior, cuando yo no acepto lo que Dios me plantea como bien y yo busco lo que es un mal objetivamente, por mi cuenta, me desuno interiormente, y esa es la consecuencia más terrible del pecado. La segunda cosa que quería comentar, característica de la pasión de San Juan: tengo sed. Jesús, al principio de la pasión, rechaza una especie de preparado que le daban a los condenados a muerte, sobre todo los que habían sido flagelados porque estaban muy débiles, que era como una ayuda para que tomen un poco de energía. Jesús quiere conscientemente ofrendar su vida al Padre y por nosotros. Así que rechaza esa bebida. Y también rechaza esta última bebida que le ofrecen cuando dicen que tengo sed. Y la tradición de la Iglesia, también recordando los textos cuaresmales del ciclo A, que fueron los que se usaron por tantos siglos, vemos que Dios tiene sed de nosotros. Así como ayer veíamos que en su mesa también había un lugar para Judas, en su lavatorio de los pies también había un lugar para Judas, vemos que en la cruz hay sed de toda la humanidad. No hay pecador que pueda decir: yo no significo nada para Cristo. En la sed de Cristo estamos representados todos los pecadores de toda la humanidad. Y lo último que quisiera recordar, para hacer tres, tengo uno en la mente pero lo voy a dejar para otra vez, para hacer tres, la presencia de las mujeres, que está tanto en los sinópticos como en el Evangelio de Juan. Y en el Evangelio de Juan está enriquecido porque nos narra de primera mano, porque le tocó a él la donación de la propia Madre de Jesús como Madre nuestra, con esa expresión: mujer, aquí tienes a tu hijo. Esa misma expresión que une este relato último con el relato del inicio del ministerio público de Jesús, una de las epifanías, una de las manifestaciones, las bodas de Caná.
mujer, a ti y a mí, ¿qué? Y la Virgen le arranca el primer milagro. Y en la cruz Jesús, ejerciendo de sumo sacerdote, reconciliando al mundo, desde Adán y Eva hasta el último hombre con Dios, nos hace donación precisamente de su madre. Y Juan mete en esta presencia de las mujeres otra cita de la Biblia: verán al que ellos mismos traspasaron, que es de un salmo que después también ese salmo es recordado en el Apocalipsis, que también escribe San Juan. Entonces, ver al que traspasaron es un signo de redención, de amor, que merece precisamente la intervención de las mujeres, porque será por la época, será por historia, pero todos los que hacen daño o abandonan a Cristo son hombres, pero las que permanecen fiel y quieren ayudar, e inclusive cerrábamos el domingo de Ramos el texto de Lucas con las mujeres que preparaban los perfumes para ir a ungir en cuanto pudieran al cuerpo de Jesús. Es un signo de esperanza. La acción de las mujeres en la pasión de Juan es un signo de esperanza abierto a todo el mundo, porque hay un signo que a veces no se comenta mucho, que también está en la pasión de Jesús, que el velo del templo se rasga, el velo del templo que separaba a hombres de mujeres, el velo del templo que separaba a los judíos que tenían la verdadera religión de los paganos. Con la muerte de Cristo todos nos reconciliamos, y lo va a decir Pablo: con Cristo no hay hombre ni mujer, no hay esclavo ni libre, sino que todos somos nuevos en Cristo. Queridos hermanos, una vez más, este año estoy machacando con esta expresión: que la celebración de la Semana Santa no sea un mero rito, que la sangre de Cristo nos purifique, nos libre, nos haga vivir en esa unidad interior, venciendo al pecado, nos haga vivir esa unidad que tanto necesitamos en la sociedad, en las familias, en la comunidad, y que nos haga tener la esperanza del ver al traspasado. La historia no termina el Viernes Santo, la historia termina con la resurrección y la luz. Por eso, cuando nosotros tenemos fe, no hay cosa que en su nombre no podamos superar, y no hay luz que no venga a iluminar las tinieblas de nuestra existencia frágil y limitada, pero una existencia que es importante para Dios, porque Dios murió por cada uno de nosotros. Con María nuestra Madre, con Santa Inés nuestra patrona, repitamos hoy en lo profundo de nuestro corazón las palabras de Pablo, de San Pablo, así en singular, como él mismo las dijo: Cristo me amó y se entregó por mí. Gracias, Jesús, porque me amaste y porque te entregaste por mí. Quiero que esa entrega tenga sentido en mi vida, y aunque soy limitado, pobre, frágil, egoísta, miserable, quiero abrirme a tu amor inmenso para que tu cruz haga brillar en mí la luz de tu resurrección. Que así sea.